La violencia en redes sociales que ejercen los jóvenes en ella, también atacando a los demás, pero también de cómo las redes sociales violentan a las personas, de cómo redes sociales cosifican a las personas, los convierten en cuerpos para venderse con diversos propósitos, de convertir a los seres humanos en datos para vender cosas, para convertirlos en datos estadísticos para generar mejores campañas de marketing y para que ellos generen cuerpos dóciles también que pueden explotar los países más poderosos del planeta, pero es una parte, una cosa mucho más compleja que es una violencia sistémica, violencia gubernamental, negligencia laboral, injusticia económica, maltrato familiar. En la serie Adolescencia hay una crítica sutil que en realidad no se expresa verbalmente, pero vemos justamente como en esta serie donde hay un problema sistemático de bullying en donde Jamie, el protagonista, el perpetrador, es víctima de bullying, pero también el hijo del detective Bascom. Y justamente vemos cuando están ocurriendo estos actos de acoso escolar, los maestros a lo que llegan, a lo más que pueden llegar es justamente a ser un testigo que grita y forman parte de esta triangulación patológica en donde tienes A, que es el que comete el acto de bullying, y B, el que recibe el bullying, y finalmente los terceros, que son los testigos, que participan de manera pasiva en estos actos de violencia. Vemos a este mismo maestro, el que pseudo interviene sobre el bullying, en estos planos secuencias geniales de la serie, cuando está amenazando un par de alumnos y les dice que él no quiere mandarlos a reclusión, ¿no? Como si fuera una especie de cárcel también la escuela, como lo que pasa en las cárceles cuando un reo tiene un mal comportamiento, lo mandan todavía a una celda mucho más severa que a la cual está acostumbrado, ¿no? Entonces justamente hay una crítica sutil, pero ahí está por parte de la serie Adolescencia de Netflix, en donde se está visibilizando la violencia sistémica que ocurre en las escuelas, no se interviene sobre esta violencia institucional y al mismo tiempo como los docentes y la escuela ejercen violencia que no es adecuadamente intervenida sobre el alumnado. Los maestros gritan constantemente a los alumnos a su vez no pueden guardar silencio, los maestros los mueven en fila cuando salen de las aulas, cuando están en el patio, cuando ocurre esta falsa alarma de incendio, uno de los maestros los está alineando continuamente en sus filas, lo cual recuerda justamente cómo se manejan los cuerpos y los movimientos de estos en las cárceles, hospitales psiquiátricos e incluso el ejército, ¿no? O sea, justamente la escuela es parte de este mismo dispositivo, en donde la sociedad no sabe qué hacer con estos cuerpos monstruosos que hay que domesticar, que hay que organizar y convertirlos en carne útil. Hay que administrarlos, hay que diagnosticarlos, hay que colocarlos en cajas para que se conviertan en carne utilizable para la producción. Ya hablemos entonces en concreto sobre estos factores en común de las cárceles, los hospitales y los hospitales psiquiátricos como instituciones disciplinarias o como una y la misma cosa, como organizaciones, instituciones que tienen como misión convertir a los cuerpos en cuerpos dóciles, utilizables, diagnosticados, que se pueden convertir en nuevos trabajadores o nuevos presidiarios, pero en cuerpos salvajes que hay que domesticar a fin de cuentas. Punto número 1, hay vigilancia y control constante de los cuerpos. ¿En dónde se ve este control constante y vigilancia? En las cámaras, en los diagnósticos y en las calificaciones. Nuestra época posmoderna, hipermoderna, digital está repleta de cámaras de vigilancia. Y no solamente me refiero a las cámaras que se colocan a la entrada de los edificios, y no solamente me refiero a lo que está en los salones y los pasillos. Me refiero también a lo que tenemos en nuestras manos, que son los smartphones, que son dispositivos justamente de vigilancia, que no solamente registran video y los actos de los sujetos, sino que también son dispositivos de GPS y de traqueo del el sitio en donde se encuentran las personas. Pero justamente ya no es inusual que encontremos cámaras de vigilancia en las escuelas, cámaras de vigilancia en los hospitales psiquiátricos y cámaras de vigilancia
en las cárceles, por supuesto. Y justamente estas cámaras van a servir para domesticar los cuerpos, para que generen buenos comportamientos, y cuando estos actos y cuando surgen actos transgresivos, pues lo que viene van a ser acciones correctivas, reportes, calificaciones, suspensiones, castigos y así sucesivamente. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de las calificaciones en las escuelas, el hecho de colocar a los alumnos destacados, digamos de 8.5 para arriba, a estudiantes mediocres y los estudiantes más mediocres aún, los que sacan 5, que inclusive hay que expulsar. Estamos viendo ahí cómo se organizan los cuerpos. Inclusive la arquitectura tradicional de las escuelas, en donde se coloca a los alumnos en filas y en sus mesabancos, como si de un ejército se tratara, con una tarima que eleva la estatura del profesor, mientras que el profesor los ve de arriba hacia abajo, pues es justamente una práctica disciplinaria que recuerda a un hospital psiquiátrico o que recuerda justamente a una cárcel. Comparando las calificaciones de las escuelas en donde categorizamos a los alumnos, pensemos también en los diagnósticos, a propósito de los hospitales psiquiátricos. En los diagnósticos entonces vamos a categorizar a las personas como esquizofrénicos, como bipolares, como depresivos mayores y así sucesivamente. Y de acuerdo a ese diagnóstico van a entrar a una secuencia de tratamiento que va a incluir psicofármacos, va a incluir ciertos tipos de encierro. Ya hablando de casos graves, por ejemplo, ¿no? Aún existe la práctica de amarrar a los pacientes y colocarlos en confinamiento, eso sigue existiendo. Muy parecido a lo que pasa justamente en las cárceles, es prácticamente lo mismo en un hospital psiquiátrico. Entonces, justamente los diagnósticos son una forma de categorizar, ordenar los cuerpos y meterlos a una línea de producción de tratamiento para organizar esos cuerpos. Y si esos cuerpos no logran reorganizarse, no logran domesticarse para que sean carne utilizable, para la sociedad, pues lo que se va a hacer es mantenerlos en el confinamiento, como ocurre igualmente en la cárcel, que se pueden quedar ahí por muchos años porque ya no son reinsertables a la sociedad. Misma cosa va a pasar en el hospital psiquiátrico. Siguiendo con esta lógica de calificar, diagnosticar, organizar, meter en cajas, en categorías de letras y categorías de número y así sucesivamente, piensen por ejemplo cómo podemos comparar un alumno que se le dice alumno de 9, alumno de 8, alumno de 6, versus lo que pasa en la cárcel, en donde a la persona se le quita su nombre y se le llama al sujeto por el número de presidiario que tiene, ¿no? Ven para acá 1592. Es básicamente la misma práctica cosificante de etiquetado y de organización. En las escuelas vamos a ver premios de buena conducta. Si un alumno saca a partir de 9, si gana un concurso de alguna materia, va a tener ciertos privilegios, ¿no? Piensen, por ejemplo, cómo parece mucho una cárcel donde los alumnos tienen que pedir permiso para ir al baño, tienen que pedir permiso para participar levantando la mano, tienen que pedir permiso para ir a enfermería. Y es lo mismo que ocurre justamente en las cárceles, tienen que pedir permiso para todo, porque ya su cuerpo le pertenece al maestro y su cuerpo le pertenece al policía y su cuerpo le pertenece al director de la cárcel o al director de la escuela. Sin embargo, si tienen buen comportamiento, tanto los alumnos como los reos, pues van a dar ciertos privilegios, ¿verdad? Al alumno le pueden dar 15 minutos más de recreo, irse temprano a casa. Y al reo, si manifiesta buena conducta, si no se pelea, si ayuda a limpiar, si es obediente, si se duerme temprano y demás cosas similares, pues le pueden reducir la pena, le pueden dar mayores privilegios de comida, le pueden prestar libros y así sucesivamente. ¿Qué más tienen en común las cárceles, los hospitales psiquiátricos y las cárceles? Pues una cosa que es obvia. Una cosa que es obvia es la captura inflexible de los cuerpos. No hay opción entre ir y no ir. El alumno va a estar en ese periodo controlado, checado mediante asistencias e inasistencias y calificaciones y se va a quedar en ese horario de manera rígida. Por supuesto puede regresar a su casa, ¿no? No está privado de su libertad, pero en cierta manera sí que está privado de su libertad. En la cárcel, pues ni se diga, completamente privado de su libertad y controlado mediante horarios
Y lo mismo va a pasar con un paciente psiquiátrico, en donde en efecto, aunque no sea tipificado como que ha sido privado de su libertad, pero sí que está privado de su libertad. Y a su vez, los movimientos de los cuerpos van a ser controlados, cuadriculados y secuenciados de acuerdo a horarios. Pensemos, por ejemplo, en los timbres que comparten tanto las cárceles como las escuelas. Son el timbre, cambias de salón. Son el timbre y vas a recreo. Son el segundo timbre, regresas al salón. Son el timbre, entras a tu celda. Son el timbre, es hora de comer. Es básicamente la misma práctica. Y justamente de la misma manera en que tienes un profesor que está gritando para que se organicen en fila, también tienes un policía que le está gritando a los reos para que se organicen en filas y por números y por estaturas. Qué sorpresa, ocurre lo mismo en una escuela, ¿no? Otra cosa que es obvia es el uso de uniformes. Además de que se busca domesticar los cuerpos mediante horarios, cuadrículas y relaciones jerárquicas, también ocurre lo mismo con el uso del uniforme. ¿Cuál es el propósito del uso del uniforme? Pues es justamente una captura de la identidad. Mientras el reo ingresa a la cárcel, no va a tener ni su corte de cabello, incluso ni su nombre, como ya dije, ya es un número, y tampoco va a tener su propia identidad porque ya está compartiendo la misma ropa que todos los demás. Todos se convierten en la misma cosa, en la misma carne unificada mediante el mismo uniforme. Qué sorpresa, ocurre lo mismo en las escuelas. Estos niños y adolescentes que han sido tipificados por sus calificaciones mediante cuadros de honor, mediante si son de 10, 9, 8, 7 o 6 o si son reprobados, alumnos burros, se diría coloquialmente. El uniforme también es un plus para generar mayor unificación y también generar mayor captura de la identidad y de la diferencia. La práctica del uniforme cumple el mismo propósito del mismo, como ocurre en el ejército, como ocurre en la cárcel y como ocurre en el hospital psiquiátrico. La idea es homogeneizar a las personas, capturarles su diferenciación, robarles su identidad para de esa manera más fácil domesticarlos, para de esa manera convertir la carne salvaje en carne utilizable, domesticada y cuadriculada. Y es así que con toda esta plataforma regresamos a adolescencia de Netflix y justamente como decíamos al principio, el error es en pensar el criminal como el único responsable. Es una visión muy sencilla porque justamente, sencilla y simplista, porque justamente invisibiliza la violencia sistémica que está en marcha, violencias que tienen que ver con lo que hacen los gobiernos, con las negligencias que ocurren en los trabajos, con injusticias laborales, con injusticias que ocurren dentro de las familias. Entonces, justamente el criminal es una propiedad emergente, violenta, de una violencia que ya está ocurriendo en la base del sistema y en el sistema mismo todos los días. Esto es lo que Zizek llamaba la violencia objetiva versus la violencia subjetiva. La violencia subjetiva es la que ya está tipificada como aquella que ya nos genera indignación, que nos entristece, que nos hace enojar, que nos lleva a las marchas y que nos hace actuar. Ya está tipificado como tal. Pero él dice que el peligro está justamente en las violencias que aún no forman parte de nuestra percepción, como si hubiese una especie de umbral, un punto cero de violencia, y este punto cero de violencia cuando se supera, dispara la violencia subjetiva, la que nos indigna, la que nos enoja, la que nos entristece y nos movilizamos. Pero él dice justamente que este nivel cero de violencia está sustentado por violencias sistémicas de las cuales no nos damos cuenta y estamos padeciendo todos los días. Justamente en esta serie de videos vamos a hablar de la violencia laboral, de la cual también se ve un poquito en la adolescencia, específicamente con el padre, que tenía que trabajar de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, la violencia en redes sociales, que ejercen los jóvenes en ella, también atacando a los demás, pero también de cómo las redes sociales violentan a las personas, de cómo redes sociales cosifican a las personas, los convierten en cuerpos para venderse con diversos propósitos, de convertir a los seres humanos en datos para vender cosas, para convertirlos en datos estadísticos para generar mejores campañas de marketing
y para que ellos generen cuerpos dóciles también que pueden explotar los países más poderosos del planeta, como Estados Unidos y como China. ¿De dónde vienen las redes sociales? Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Estados Unidos y China. ¿Y cuáles son los países que tienen los mayores intereses mundiales y están en una guerra comercial económica? Estados Unidos y China, da la casualidad. Entonces no nos equivoquemos. Si bien Jamie cometió el crimen y él en efecto tiene que pagar por el crimen, hay crímenes, violencias que aún no se han visibilizado y forman parte de la violencia objetiva sistémica que aún no hemos visto. El monstruo es un reflejo de la sociedad. El monstruo es una propiedad emergente de la violencia de todos los días y el monstruo es la culpa compartida de lo que está ocurriendo actualmente. Por último, los monstruos, los criminales, a fin de cuentas, los sujetos que se salen de la norma, son un mal necesario, porque justamente el crimen pone en marcha la moral, pone en marcha la persecución. Es gracias al crimen que tienen trabajo los policías, es gracias al crimen que tienen trabajo los jueces, los juzgados, los fiscales, etc. Es un mal necesario. Si no hubiese monstruos, si no hubiese criminales, el poder no tendría manera de manifestarse. Por tanto, los monstruos son un mal necesario que el poder necesita para manifestarse como existente y para manifestarse poderoso como tal. Y esto ya lo venía diciendo Max Weber desde las reglas del método sociológico en el siglo XIX. Les voy a leer la cita. Dice Max Weber en las reglas del método sociológico. El crimen es, pues, necesario. Está ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social. Pero por eso mismo resulta útil, porque estas condiciones de las que es solidario son indispensables para la evolución normal de la moral y del derecho. Entonces, los Jamies de la vida de cualquier país, los criminales de cualquier país y a fin de cuentas las figuras monstruosas de cualquier país son el efecto no de su propia subjetividad y de las ganas que tienen de crear crímenes, que claro, sí es una parte, pero es una parte de una cosa mucho más compleja que es una violencia sistémica. Violencia gubernamental, negligencia laboral, injusticia económica, maltrato familiar. Eso es el caldo de cultivo que genera los Jamies del mundo. Y justamente cuando se activa la violencia subjetiva que nos indigna, y nuestra indignación solamente se trata sobre el perpetrador, la visión es sumamente limitada y además esto nos convierte en copartícipes de la violencia sistémica.